Bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso de minería de datos. En este video veremos un ejemplo completo de ejecución del algoritmo K-means. La motivación principal en este video es asegurar que logramos una comprensión adecuada de cómo opera el algoritmo K-means, de tal forma de quedar capacitados para tomar decisiones específicas de diseño en cualquier situación futura donde tengamos que aplicar este algoritmo en la práctica. Supongamos que queremos realizar un clustering de la base de datos de clientes que aparece en la diapositiva. Tenemos en este ejemplo 6 clientes descritos en 3 variables: antigüedad en años, sueldo y gasto mensual. Recuerden que el clustering es un aprendizaje no supervisado, por lo tanto no hay una columna con la clase de cada instancia. Lo primero que debemos hacer es normalizar las variables de tal forma que no existan sesgos indeseados en los cálculos de distancia. En pantalla vemos una visualización de los 6 puntos de este ejemplo. Lo primero es definir el valor de K, es decir, el número de clústeres que queremos encontrar. Supongamos que en este caso K es igual a 2. Ahora nos queda la generación aleatoria de la posición inicial de los centros. Supongamos que los valores son los que aparecen en la tabla de la diapositiva. Vemos en pantalla con puntos rojos los centros que acabamos de definir. El siguiente paso es calcular la distancia de cada punto hacia los dos centros. Vamos a asumir distancia euclidiana. En pantalla aparecen los valores de las distancias de cada punto hacia los dos centros posibles. Ahora debemos elegir para cada punto su centro más cercano. En este caso, marcamos con un círculo verde las distancias menores para cada punto. Por ejemplo, vemos que para Nicolás, María, Pedro y Juan, el centro más cercano es el 1, ya que para cada uno de esos clientes la distancia de ellos hacia el centro 1 fue menor que la distancia hacia el centro 2. Ya tenemos entonces los clústeres de la primera iteración. El clúster 1 está compuesto por Juan, Pedro, María y Nicolás, y el clúster 2 está compuesto por Ángela y Carlos. El siguiente paso es, para cada clúster, actualizar sus centros. Dado que estamos usando distancia euclidiana, los centros de cada clúster simplemente se calculan como el promedio entre todos sus datos para cada una de las 3 variables. El cálculo del nuevo centro para el clúster 1 aparece en pantalla. De la misma forma, actualizamos el centro del clúster 2, calculando el promedio de los datos o clientes que forman actualmente ese clúster. El resultado aparece en pantalla. Ahora podemos visualizar la nueva posición de los centros en pantalla. A modo de comparación, esta es era la posición de la iteración anterior. Volvamos a ver cómo cambiaron entonces. Ahora, dado que tenemos centros nuevos, tenemos que, para cada dato, ver nuevamente el centro más cercano y potencialmente reasignar los puntos a clústeres distintos. Volvemos a calcular las distancias desde cada uno de los puntos a los centros nuevos. Los valores aparecen en la pantalla. Marcamos con un círculo verde las distancias menores. Vemos que para Pedro, María y Nicolás el centro 1 es el más cercano, mientras que para Juan, Ángela y Carlos el centro 2 es el más cercano. Asignamos entonces cada cliente a su centro más cercano. Los clústeres nos quedan distribuidos según como aparece en pantalla. Ahora, dado que cambiaron los clústeres, tenemos que obtener nuevos centros. Para el clúster 1, actualizamos los centros a través del promedio de los clientes que quedaron en ese clúster. Vemos en la diapositiva el punto resultante de este promedio. Hacemos lo mismo para el clúster 2. Se genera entonces el centro 0.81, 0.33 y 0.44. En la diapositiva visualizamos los clústeres actuales con sus respectivos centros actualizados, representados por puntos rojos. Para apreciar cómo se movieron los centros, aquí vemos una visualización con la posición anterior de los centros.
Y aquí volvemos a ver las posiciones actuales. Les recomiendo chequear que el cambio de posición de los centros les haga sentido. Dado que los centros recién cambiaron, debemos volver a actualizar la asignación de cada cliente hacia los posibles centros nuevos. Para ello volvemos a calcular las distancias desde cada punto hacia estos centros. Los valores aparecen en pantalla. Nuevamente marcamos con verde las distancias menores. Vemos que nuevamente Pedro, María y Nicolás quedan asignados al centro 1 y que Juan, Ángela y Carlos quedan asignados al centro 2. Es decir, los clústeres no cambiaron. Como los clústeres no cambiaron, los centros tampoco van a cambiar. Por lo tanto, el algoritmo converge. Vemos en la imagen cómo quedan configurados finalmente los clústeres. En este video vimos un ejemplo completo de ejecución del algoritmo K-means. Pudimos apreciar que es necesario iterar varias veces sobre la reasignación de puntos y actualización de centros hasta que ocurra la convergencia. Esos dos pasos son los mismos que realiza un computador al ejecutar el algoritmo K-means sobre una base de datos real.